Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Tras quedar huérfano durante la Guerra Revolucionaria, Andrew Jackson se casó con el amor de su vida y se estableció como un destacado abogado. El 15 de marzo de 1767, Andrew Jackson nació en la pequeña ciudad de Waxhaw, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Carolina del Norte y del Sur. Creció con un solo padre. Poco antes de su nacimiento, el padre de Jackson falleció inesperadamente. La infancia empobrecida que siguió nunca fue fácil, pero Jackson pasó su juventud luchando con amigos y tomando clases en una iglesia presbiteriana local. Y así la vida continuó hasta 1779, cuando la Guerra de Independencia de los Estados Unidos llegó a Waxhaw. La guerra devastó el mundo de Jackson. Antes de cumplir 15 años, toda su familia había muerto. Primero perdió a sus hermanos mayores. Hugh cayó en la batalla. Tanto Andrew como su otro hermano mayor, Robert, fueron encontrados por los británicos y hechos prisioneros de guerra en 1781. Poco después, Robert enfermó de una infección de la que nunca se recuperó. Ese mismo año, la madre de Jackson, que estaba en Charleston cuidando a dos sobrinos enfermos, se enfermó y falleció. Jackson dejó Waxhaw y nunca regresó. Sin embargo, a la edad de 21 años, estaba saltando a la fama como un conocido abogado y cortejando a su futura esposa. Obtuvo su licencia de abogado en 1787, y rápidamente se ganó una reputación como un hombre alegre y ruidoso, aunque carismático. Durante su primer caso judicial, Jackson incluso desafió al abogado contrario a un duelo. En 1788, se trasladó a la frontera de los territorios de Tennessee, y entabló amistad con una familia bien establecida allí, los Donelsons. La hija de la familia, Rachel Donelson, estaba en un matrimonio difícil en ese momento, y Jackson estaba feliz de protegerla de su abusivo esposo. Finalmente, Rachel solicitó el divorcio incluso antes de que se hiciera oficial, se casó con Jackson a principios de 1791. Pero, a pesar del romance del gesto, la elección de casarse antes de que se llevara a cabo el divorcio perseguiría a la pareja más adelante en la vida. Los últimos desafíos de Jackson fueron preservar su legado y manejar una disputa con Francia. Aunque fue el primer presidente de los Estados Unidos en sufrir intentos de asesinato, Andrew Jackson siguió siendo muy popular durante su mandato. Y, si bien pudo haber revolucionado el papel del presidente durante sus dos mandatos, estaba seguro de que no había hecho nada inconstitucional ni mereciera la censura del Senado. Por lo tanto, para garantizar que su legado quedara intacto, al menos en los registros del Senado, impugnó formalmente la censura. En su respuesta a la amonestación, titulada Protesta, Jackson reiteró que actuó únicamente en beneficio del pueblo y de su libertad. Aunque Henry Clay y el exvicepresidente de Jackson, John Calhoun, se opusieron al levantamiento de la censura, se llevó a cabo otra votación en el Senado en 1837 y se retiró. Sin embargo, surgió un problema adicional al mismo tiempo que la censura. El mismo día en que Jackson recibió esta amonestación, también recibió malas noticias de Francia. El país había decidido no cumplir con un tratado de 3 años con los Estados Unidos, y había dicho que ya no pagaría una deuda de $5 millones. Se produjeron tensiones entre las dos naciones. Jackson emitió una declaración en respuesta en la que, en esencia, decía que estaba decepcionado por la decisión de Francia de abandonar el tratado, y sugirió que el Congreso aprobara medidas para solicitar el reembolso mediante propiedades francesas en Estados Unidos. El entonces rey de Francia, Luis Felipe, respondió exigiendo una disculpa a Jackson, un gesto confuso al que Jackson respondió diciendo que no tenía intención de ofender a la nación. Finalmente, Gran Bretaña intervino para resolver las cosas cuando Estados Unidos amenazó con un bloqueo naval contra Francia, y las naciones se acercaron a la guerra. Naturalmente, los británicos consideraron que este posible enfrentamiento militar era innecesariamente problemático y, gracias en gran parte a Gran Bretaña, el rey de Francia finalmente se echó atrás, y admitió que el público estaba a favor de negarse a pagar a los Estados Unidos, pero que Francia pagaría la deuda.
El legado de Andrew Jackson es controvertido, pero nadie niega el impacto que tuvo. Andrew Jackson no estaba exento de defectos. Sin embargo, dejó una impresión duradera en la política estadounidense, incluso si su visión era demasiado limitada como para abogar por los derechos humanos de los nativos americanos o los esclavos. No hay duda de que cambió la política para siempre. De hecho, el mayor detractor de Jackson, Henry Clay, estaba tan molesto por el empoderamiento de Jackson en la presidencia que creó un nuevo partido político. Se llamaba Partido Whig, en honor a quienes en Gran Bretaña se opusieron a la monarquía. Sin embargo, si bien muchos de los enfoques de Jackson con respecto a la presidencia se convirtieron en una práctica habitual, no hay mucho que pueda justificar su trato a los nativos americanos o a los esclavos. Como muchas personas de su época, Andrew Jackson aceptó la esclavitud como un hecho de la vida. Vio el movimiento abolicionista como una amenaza peligrosa para la paz estadounidense, y aprobó medidas para mantener los escritos contra la esclavitud fuera del sur. No solo eso, sino que cuando uno de sus esclavos personales se escapó, estaba encantado de pagar a alguien en efectivo para atrapar y azotar al fugitivo. Y su maltrato a los esclavos no fue la única marca vergonzosa de su legado. Cuando dejó el cargo, su amigo y vicepresidente, Martin Van Buren, asumió el cargo, y, en 1838, la política de Jackson de expulsar a los indios se convirtió en una realidad horrible y trágica para los cherokees. Esta farsa, ahora conocida como el Sendero de las Lágrimas, provocó la migración forzada hacia el oeste de 16,000 cherokees, 4,000 de los cuales murieron en el camino. Si bien estos defectos son imperdonables, Jackson siguió siendo un presidente fundamental que transformó el papel de su cargo, y abrió el camino para lo que la presidencia se ha convertido desde entonces. Dejó el cargo en 1837, y falleció en su casa el 8 de junio de 1845, a los 78 años. Jackson fue recordado como un líder carismático que inspiró lealtad en casi todos los que sirvieron bajo su mando. Muchos años después, el presidente Harry Truman citaría el legado de Jackson de cuidar al hombrecito que no tenía ningún atractivo como inspiración para su propio trabajo en la Casa Blanca. Incluso se podría considerar trágico que un hombre con tanta pasión por la libertad, que se dedicó a proteger a las personas libres de su época de los intereses especiales y los ataques a su libertad, nunca haya visto la libertad como un derecho universal para todas las personas. Antes de convertirse en presidente, Jackson se ganó un nombre como un personaje colorido y violento. Jackson y Rachel Donelson se volvieron a casar en 1794, una vez que se resolvió la confusión en torno a su divorcio. La pareja estaba absolutamente enamorada y Jackson hizo todo lo posible para proteger su honor, una tendencia que a veces conducía a la violencia. De hecho, Jackson era generalmente un hombre profundamente leal que rápidamente apuntaba con un arma a cualquiera que dijera algo hiriente sobre su esposa o sus amigos. Esta inclinación hacia la violencia comenzó en 1803, cuando el gobernador John Sevier de Tennessee comentó cómo Jackson, entonces general de la milicia de Tennessee, había mantenido una relación con la esposa de otro hombre. El golpe provocó un tiroteo en una calle abarrotada. Afortunadamente, nadie resultó herido esa vez, aunque una bala rozó a un transeúnte. Pero se derramó sangre en 1806, cuando un hombre de Nashville, llamado Charles Dickinson, hizo un comentario grosero sobre Rachel. Para resolver este asunto, Jackson exigió un duelo y, estando a 24 pies de distancia, Jackson dejó que su enemigo disparara primero, recibiendo una bala en el pecho antes de apuntar tranquilamente su arma, devolviendo el fuego y matando a Dickinson en un instante. No fue la única vez que le dispararon a Jackson. La frontera era un lugar peligroso, y un hombre llamado Jesse Benton le había disparado en el brazo izquierdo tras meterse en una pelea callejera con el hermano de Jesse, Tom. Como puede imaginar, historias como estas le dieron una gran reputación a Jackson, pero su legado como héroe estadounidense se solidificó durante la batalla de Nueva Orleans. Durante la guerra de 1812, Jackson defendió el sur contra los británicos. En una ocasión, en Nueva Orleans, dirigió un ejército de 5,000 hombres a la victoria contra un ejército británico que superaba ampliamente en número al suyo.
Consiguió la victoria en parte gracias a la controvertida táctica de obligar a los líderes de la ciudad a promulgar la ley marcial, lo que le dio el control total de la ciudad. Al final, la estrategia fue un éxito. Solo 13 de los soldados de Jackson murieron y solo 39 resultaron heridos. Jackson convirtió su fama militar en moneda política y llegó a la presidencia. Tras su victoria en Nueva Orleans, Jackson se alistó para luchar contra los indios seminolas y los españoles en la península de Florida, un nuevo territorio importante para el gobierno estadounidense. Al final, logró tomar Florida, pero las batallas que condujeron a esta victoria fueron un baño de sangre absoluto. Jackson incluso se encargó personalmente de ejecutar a 2 súbditos británicos, una medida audaz que enfureció a algunos miembros del Congreso que vieron a Jackson como un cañón suelto. Pero independientemente de lo que pensaran estos hombres, los esfuerzos militares de Jackson lo pusieron en el centro de atención política, lo que abrió nuevas puertas. Esta fama política ganada con tanto esfuerzo eventualmente ayudaría a Jackson a convertirse en presidente, pero a un precio trágico. Esto es lo que pasó. Jackson perdió su primera candidatura a la presidencia contra John Quincy Adams en 1824, a pesar de que Jackson ganó el voto popular. Volvió a postularse en 1828 y ganó, a pesar de los despiadados ataques del bando de Adams, que cuestionaron el matrimonio de Jackson con Rachel, y difundieron rumores sobre su participación en una aventura adúltera. Como resultado de estas calumnias y de la afirmación de que no era apta para servir como primera dama, Rachel se sintió humillada y, el 22 de diciembre de 1828, sufrió un ataque al corazón y murió. Jackson estaba desconsolado por la pérdida de su esposa, pero contaba con el apoyo de la familia de Rachel, especialmente de Andrew y Emily Donelson, quienes amaban a Jackson como tío, y lo apoyaron en los años venideros. Así que, recuperándose de su pérdida, Jackson formó un gabinete y nombró secretario de guerra a su amigo cercano John Eaton, una elección que provocaría un escándalo imprevisto. En 1829, Eaton se casó con Margaret O'Neill, poco después de la muerte de su esposo, y de que salieran a la luz rumores de que se había suicidado debido a la infidelidad de Margaret. También hubo rumores de que Margaret había abortado mientras su exmarido estaba en servicio activo en la Marina, y que John y Margaret habían compartido habitación antes de casarse. Estos rumores ofrecieron la munición perfecta para los enemigos de Jackson durante su primer mandato en el cargo. Jackson se convirtió en presidente en un momento en que los derechos de los estados del sur eran un tema político apremiante. Al llegar a la Casa Blanca, Jackson tenía una larga lista de cosas que quería lograr. Sin embargo, estos planes se complicarían por el hecho de que la nación se encontraba en una posición precaria cuando comenzó su primer mandato en 1829. Jackson se veía a sí mismo, por encima de todo, como un representante del pueblo, alguien que podía abogar por los derechos del hombre común en contra de intereses especiales. Sin embargo, el país se enfrentaba a problemas apremiantes, a saber, el aumento de las tensiones en torno a los derechos de los estados. En el centro de esta batalla estaba Carolina del Sur, un estado cuyos líderes buscaban el derecho a anular ciertas leyes del Congreso que consideraban injustas. Específicamente, querían anular una ley arancelaria, que se aplicaba principalmente al algodón, que se había aprobado en 1828, y que los agricultores del sur consideraban una abominación. Entre los que estaban a favor de la anulación estaban el influyente senador Henry Clay, y un político de Carolina del Sur llamado John C. Calhoun, que había sido vicepresidente durante el primer mandato de Jackson. Estos hombres vieron la anulación como un derecho esencial de todos los estados a protegerse de una legislación perjudicial. Por otro lado, Jackson y políticos como el legendario senador Daniel Webster vieron la anulación como una propuesta tremendamente peligrosa. Después de todo, Jackson estaba decidido a mantener una nación unificada, y vio la anulación como un paso más lejos de lo que los padres fundadores tenían en mente cuando redactaron la Constitución. A Jackson no le faltó simpatía por las preocupaciones de los estados del sur. Creía que los fundadores de la nación habían establecido un proceso eficaz, tanto a través de medios legislativos como judiciales, para impugnar las leyes e impedir que el gobierno federal llevara a cabo actos inconstitucionales.
Sin embargo, a pesar de este razonamiento, la cuestión de la anulación molestaría a Jackson durante su presidencia. Jackson se enfrentó a otros problemas difíciles, como la asignación de fondos federales y el reasentamiento de los nativos. Así que Jackson asumió el cargo en medio de una feroz batalla por los derechos de los estados. Pero ese no fue el único problema con el que tuvo que lidiar. En ese momento, la nación seguía expandiéndose hacia el oeste, y estaba la cuestión de cómo se pagaría la infraestructura, como las carreteras y los canales. En lo que respecta a este último tema, la pregunta más apremiante era, ¿pagará el gobierno federal los canales y las carreteras que deben construirse o estos costos se repercutirán en los estados individuales? Para esto, Jackson tenía una respuesta clara. En su opinión, los estados deberían pagar sus propios proyectos de construcción, y el gobierno federal debería financiar los proyectos interestatales. Era firme en eso, no iba a hacer excepciones ni a tener favoritos. Sin embargo, el Congreso siguió asombrado cuando, tras aprobar un proyecto de ley para ayudar a construir una carretera de 60 millas en Maysville, Kentucky, Jackson vetó la legislación. El veto de Maysville, como llegó a conocerse, fue un punto de inflexión en la política estadounidense. Hasta entonces, los presidentes rara vez ejercían el derecho de veto. Al anular esta posible ley, Jackson estableció un nuevo estándar. A partir de entonces, el Congreso ya no sería el poder supremo de la política estadounidense. El presidente estaba a cargo. Esta no fue la única postura en la que Jackson fue coherente. Su postura sobre los nativos americanos tampoco flaqueó nunca. Esto era importante porque la cuestión de la llamada expulsión de los indios era un tema que generaba divisiones. Se habían firmado muchos tratados en todos los estados y, a medida que continuaba la expansión hacia el oeste, muchos de ellos se estaban reescribiendo. Jackson insistió en que las tribus se trasladaran al oeste, y se reubicaran en territorios más allá del río Mississippi. No consideró sostenible permitir que las tierras soberanas coexistieran dentro de los estados estadounidenses, y trató de justificar la expulsión de los pueblos indígenas por considerarlos lo mejor para ellos, cosa que, lamentablemente, pudo haber creído. Muchos de los temas principales del primer mandato de Jackson se vieron ensombrecidos por el actual escándalo de Eaton. Al desafiar a los poderes establecidos, alzar la voz en contra de la corrupción e insistir en usar su poder de veto, Jackson estaba redefiniendo lo que significaba ser presidente de los Estados Unidos. Estaba demostrando a la gente que el presidente era mucho más que un testaferro destinado a mantener el status quo. Pero no todos estaban entusiasmados con el creciente poder del presidente. Estaban especialmente preocupados los políticos que se habían acostumbrado a que el Congreso actuara como la principal fuerza política de Washington. Y esas personas intentaban constantemente idear formas de limitar el poder de Jackson. Una de sus mayores debilidades durante su primer mandato fue el continuo escándalo en torno al secretario de guerra John Eaton y a la esposa de Eaton, Margaret. De hecho, una gran parte de la sociedad de Washington estaba despreciando a los Eaton como resultado del escándalo. Incluso participaron Andrew y Emily Donelson. En los eventos diplomáticos, los representantes de otras naciones dieron la espalda a los Eaton. Sin embargo, Jackson siguió siendo un amigo increíblemente leal e insistió en que todos en la Casa Blanca mostraran lealtad a la pareja incluida en la lista negra. Es probable que Jackson simpatizara especialmente con los Eaton debido al escándalo que rodeó su propio matrimonio. Pero no todos estaban de acuerdo con Jackson. De hecho, la cuestión dividió a su propio gabinete. Solo Martin Van Buren, su secretario de Estado, y William Barry, el director general de Correos, apoyaron a Jackson. Y como puedes imaginar, sus oponentes estaban encantados de avivar las llamas. Querían reemplazar a Eaton, idealmente por alguien que estuviera más a favor de la anulación y de los derechos de los estados. Sin un final a la vista, esta división empeoró tanto que Andrew Donelson, el consejero de Jackson, y la esposa de Donelson, la anfitriona de la Casa Blanca, ya no eran bienvenidos en la mansión presidencial debido a su maltrato a los Eaton. En un movimiento audaz, Jackson limpió la casa y comenzó a centrarse en la crisis de anulación.
Por supuesto, Jackson no podía expulsar a su familia de la Casa Blanca durante mucho tiempo. Pasó muchos días y noches solitarios en 1830 mientras los Donelson estaban en Tennessee. Sabía que necesitaba un plan para unificar su administración y erradicar esta enemistad que lo distraía y, sin embargo, seguir siendo leal a su amigo. Al final, fue Martin Van Buren quien tuvo la respuesta, le sugirió a Jackson que hiciera borrón y cuenta nueva con un armario completamente nuevo. Tanto Van Buren como Eaton acordaron dimitir para que Jackson pudiera despedir a otros miembros y formar una nueva administración que realmente funcionara. Así que, en 1832, Jackson tenía un nuevo gabinete, y ahora podía centrarse en la crisis cada vez más urgente de la anulación. Esto es lo que ocurrió después. El Congreso estaba tramitando un proyecto de ley de reforma arancelaria y, a finales de 1832, el gobernador de Carolina del Sur, Robert Hayne, estaba redactando órdenes secretas para formar una milicia estatal en caso de que las cosas salieran mal. Mientras tanto, Jackson estaba muy al tanto de todo lo que sucedía en Carolina del Sur gracias a Joel Poinsett, un diplomático estadounidense que más tarde se desempeñaría como secretario de guerra bajo la presidencia de Van Buren. Poinsett había estado enviando a Jackson informes constantes desde el sur, manteniéndolo al tanto de la situación, y haciéndole saber a Jackson que era urgente enviar armas a los unionistas de la zona, ya que parecía que podían estallar combates en cualquier momento. Y estuvo a punto de estallar una batalla entre los partidarios de la anulación y los unionistas, pero, cuando el Congreso debatió el proyecto de ley de reforma arancelaria, a principios de 1833, prevalecieron mentes más racionales y se redujeron las tasas arancelarias. Sin embargo, a pesar de la aprobación de esta reforma tarifaria, Carolina del Sur seguiría insatisfecha durante los próximos años. Durante su segundo mandato, Jackson desafió con éxito el poder del Banco de los Estados Unidos. Si bien temas como los aranceles y los derechos de los estados siempre afectaron a Jackson, su popularidad entre los votantes se mantuvo estable. Como resultado, ganó un segundo mandato en 1832. Pero, ¿qué tan comprometido estaba Jackson con el público votante? Para averiguarlo basta con considerar su lucha contra el Banco de los Estados Unidos. Esta es la historia. El Banco de los Estados Unidos era una institución financiera que mantenía los depósitos federales del país, y controlaba una proporción sustancial de las finanzas de la nación. Fue el precursor de la Reserva Federal moderna. Cuando Jackson perdió su primera candidatura a la presidencia, vio lo cerca que estaban algunos políticos de los funcionarios del banco que dominaban los votos en la Cámara de Representantes, y que, por lo tanto, podían influir en los resultados de las elecciones estatales y federales. Jackson creía firmemente en utilizar su posición para actuar en beneficio del público, y veía al banco como una institución con demasiado poder. Interfirió con la libertad y actuó solo para su propio beneficio, hubo que cerrarla. Así que, en 1833, Jackson vetó un proyecto de ley para refundar el banco, y comenzó a transferir todos los depósitos federales a los bancos estatales. Su postura contra el banco y el veto que provocó se consideran dos de las acciones presidenciales más importantes de la historia. Ambos apuntaban al objetivo principal del gobierno, mejorar las vidas de muchos, no dar un trato especial a unos pocos. La forma en que ejerció su veto presidencial, y se afirmó como representante de la mayoría pública fue un nuevo enfoque presidencial. Hoy en día, se espera que los presidentes actúen como él, pero, en ese momento, los opositores de Jackson lo compararon con un monarca, diciendo que tenía más en común con Julio César que con George Washington. Sin embargo, al final fue una gran victoria para Jackson. El 4 de abril de 1834, la Cámara de Representantes acordó no refundar el Banco de los Estados Unidos y mantener el dinero en los bancos estatales. Durante su segundo mandato, Jackson fue reprendido por el Senado, y se enfrentó a dos intentos de asesinato. La batalla de Jackson contra el Banco de los Estados Unidos fue un movimiento audaz y provocó una respuesta audaz. Como resultado de sus acciones, sus oponentes presionaron para que el Senado emitiera una censura formal contra Jackson, acusándolo de sobrepasar sus poderes como presidente.
Personas como el senador Henry Clay pensaban que el trabajo de Jackson para fortalecer la oficina del presidente estaba destruyendo la visión de los fundadores de la democracia estadounidense. Se procedió a una votación y se aprobó la censura, básicamente una amonestación que permanecería en los libros de registro del Senado, 26 a favor y 20 en contra. Pero Jackson no solo fue atacado por escrito. También fue el primer presidente en atentar contra su vida. Su primer aspirante a asesino fue un inestable exoficial de la Marina que había sido despedido tras ser acusado de mala conducta. Culpó a Jackson por su desempleo e intentó matarlo el 6 de mayo de 1833, mientras Jackson estaba sentado a una mesa en un barco de vapor. Afortunadamente, el amigo de Jackson, Andrew Donelson, se interpuso entre el presidente y su agresor y no hubo ningún daño. Un incidente aún más increíble ocurrió el 30 de enero de 1835, cuando un hombre con trastornos mentales llamado Richard Lawrence, que a veces afirmaba ser el rey de Inglaterra, apuntó con 2 pistolas a Jackson cuando salía del funeral del representante de Carolina del Sur, Warren R. Davis. Sorprendentemente, ambas armas no se dispararon y Jackson precipitó al hombre, lo golpeó con su bastón y lo clavó en el suelo. Lo que es aún más notable es que, cuando las pistolas se probaron posteriormente, ambas dispararon sin problemas. De hecho, las probabilidades de que ambas pistolas no dispararan simultáneamente eran asombrosas de 125,000 a 1.